Bueno, mi nombre es Rebeca Sala y yo soy la Product Manager en gestión energética de Lovato España, y durante la sesión de hoy, de este webinar, pues llevaré lo que es la organización y la presentación, y me acompaña mi compañero Gabriel Boca, que es el Export Sales Manager de Latinoamérica, al cual cedo la palabra ahora mismo. Muy buenos días a todos. Les agradezco por haberse conectado tan puntualmente. Aprovecho para, sé que veo que algunas de las personas que están participando ya participaron a otros webinars anteriormente. Es solo para informarles a los nuevos. Nosotros estamos haciendo todos estos webinars en español, en castellano, con la colaboración del Lovato España. Y en este caso, con la colaboración de Rebeca, que es la especialista en lo que es gestión energética. Así que, bueno, espero que les sea bastante útil. Al final del webinar, Rebeca les dejará los datos de contacto para que si tienen algún tipo de requerimiento, cotización que quieran hacer, pueden escribirme y yo los derivaré al importador de cada país. Así que muchísimas gracias y Rebeca, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar echando lo que es un vistazo a la agenda de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hablar, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la definición de eficiencia energética. Luego hablaremos de la monitorización y los datos clave para poderla realizar. Después ya veremos el análisis, ¿no?, el método con el cual vamos a realizar pues toda esta monitorización. Luego veremos, ¿no?, en concreto todos los productos o los dispositivos que Lovato Electric pues os ofrece para este sistema integrado. Y luego, pues al final, como ha comentado Gabriel, dejaremos un espacio para hacer las preguntas o las dudas que os vayan surgiendo. Entonces, aquí en esta diapositiva se explica lo que es, lo que es un poco, podéis ver cómo funciona nuestro chat. Comentaros 4 cosas muy rápidamente, ¿no?, para los que aún no estéis familiarizados, ¿no? Entonces, tenéis la página principal, donde podéis ver lo que es la presentación. Luego, a vuestra derecha, tenéis el chat. Entonces, usadlo únicamente si tenéis algún problema de audio o no veis la presentación correctamente. Y, sobre todo, también para realizar las preguntas que os vayan surgiendo, ¿no?, a medida y relacionadas con el tema del webinar. Entonces, únicamente Gabriel y yo podremos leer aquello que nos escribáis. En este caso, Gabriel estará más pendiente porque yo estaré por la presentación. Y luego, y al final del webinar, pues dedicaremos estos minutos para poder pues ir contestando todas vuestras dudas. Entonces, esto es todo, esta es toda la introducción. Comentaros que también la sesión de hoy se está grabando para poder ser publicada en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Y, espero que disfrutéis mucho del webinar y, por favor, no seáis tímidos ni dudéis en preguntar. Así que empezamos. Bueno, como os he comentado al principio, que ya os he hecho esta pregunta, ¿no?, de la industria 4.0, ya sé que muchos o casi todos de vosotros ya estáis familiarizados, ¿no?, con este concepto, pero a mí me gustaría pues recordar un poquito, ¿no?, de qué se trata este concepto. Entonces, el término de la industria 4.0 lo que nos hace referencia es a la integración en los procesos productivos de tecnologías de la electrónica, la información y las comunicaciones, ¿no?, que lo que hacen es mejorar pues estos niveles de automatización y de eficacia, al mismo tiempo que nos van a abrir pues nuevas posibilidades. Nos estamos encontrando ahora mismo frente a la 4ª revolución industrial, que en el sector de la eficiencia energética nos va a incluir diferentes metodologías para poderla optimizar, nos va a conectar entre lo que son las personas y los equipos, nos va a permitir la generación de estas grandes bases de datos o lo que se llama ahora, ¿no?, el Big Data, y vamos a poder monitorizar toda nuestra instalación y realizar las simulaciones de los procesos, ¿no?, a distancia, lo que en consecuencia van a ser mejoras directas en la gestión industrial. Aquí lo que podemos ver son distintos modos, ¿no?, de implementar estos sistemas de producción energéticamente eficientes a través de las opciones que la industria 4.0 nos brinda. Entonces, ¿qué modos vamos a tener, ¿no? Pues primeramente vamos a tener una alta automatización de procesos. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues aumentar de una forma completamente directa la eficiencia operacional
de plantas industriales, por ejemplo, reduciendo los tiempos también de entrega. De hecho, los expertos, ¿no?, nos auguran una mejora de la productividad más o menos en un 30% de estos procesos, ¿no?, de esta automatización. Luego, pues por otra parte, el ajuste de la oferta y de la demanda a tiempo real nos va a permitir la reducción, ¿no?, de interacciones masivas y operaciones no efectivas. Entonces, esta personalización y flexibilidad productiva es la que realmente nos va a permitir, pues, realizar un gran pragmatismo y una gran eficacia. Del mismo modo, ¿no?, también la simulación nos va a permitir pues configurar los equipos, ¿no?, de tal manera que se va a mejorar también lo que es la predicción de los fallos e incidentes. Entonces, esto es consecuencia que nos va a alargar la vida útil de los equipos y nos va también a hacer, veremos enseguida, una mejora de lo que es la gestión del stock. Después, la monitorización del consumo. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir generar datos extremadamente útiles que nos van a posibilitar, ¿no?, realizar un análisis muy efectivo para la optimización de lo que es operacional. Como, por ejemplo, pues podríamos contrastar datos de consumo eléctrico con el coste tarifario de la electricidad o la productividad de los equipos, ¿no?, para poder evaluar metodologías de actuación más rentables. También tenemos que tener en cuenta la conectividad entre usuarios y equipos, ¿no?, porque también nos va a permitir, pues, esta conectividad entre los usuarios y los equipos, ¿no?, y también de unidades entre sí, o sea, lo que serían unidades que estén entre sí. Nos va a posibilitar un flujo de información indispensable para la toma también de decisiones integrales. Entonces, también, bueno, un dato así interesante es que se calcula que para, bueno, más o menos este año o el año que viene, pues casi el 67% de los usuarios estarán conectados a través del cloud computing, ¿no?, que es el centro neurálgico, ¿no?, del feedback estratégico, pues de toda esta industria 4.0. Vamos, en resumen, que la industria 4.0 ya es un hito. Estamos en el camino hacia una eficacia energética que no solo represente un progreso de calidad en el ámbito industrial, sino ambiental y también social. Entonces, ya la tenemos aquí. Bien. Siguiendo, vamos a empezar ya a entrar en materia y vamos a ver cómo Lovato, ¿no?, nos va a definir un sistema de gestión energética. Entonces, definiremos un sistema de gestión energética principalmente, ¿no?, lo que sería la suma de la composición entre los equipos de medición, por una parte, y luego, por la otra, el software para visualizarlo, ¿no?, al que además podremos añadirle otros equipos de medición y equipos de control, ¿vale?, como podéis ver, pues, en esta diapositiva. Y una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Y por qué un usuario, ¿no?, instala un sistema de monitorización energética? Es decir, me viene y yo te pregunto, ¿por qué tengo que instalar un sistema de monitorización energética? Pues bueno, principalmente tenemos dos conceptos muy importantes, ¿no? Porque para empezar nos va a permitir ahorros de energía tangibles que vamos a poder medir y nos va a permitir mejora en todo lo que son los controles de procesos. Entonces, tenemos una mejora de la eficiencia operativa, del mantenimiento predictivo y de toda la gerencia remota, además de nuevos ecosistemas de producción, innovación en plataformas, productos, servicios, flexibilidad de la producción, personalización de los productos, nuevos puestos y mejores oportunidades. Y además de todo esto, pues vamos a poder hacer, pues, una asignación del consumo de energía. Podemos asignar un consumo energético, pues, por ejemplo, en oficinas, en centros comerciales, que tengo varias tiendas, ¿no? Entonces, pues puedo asignar ese consumo energético. En industrias, en centros, pues, logísticos, ¿no?, donde yo a lo mejor tengo que hacer una asignación de costes. Entonces, va, pues, lo que sería el consumo energético asociado a lo que sería la asignación de costes, ¿no? Me permite tarificar. Luego también el control de procesos y mantenimiento para todo el tema, pues, de control del consumo y parámetros de maquinaria, lo cual me va a permitir tener un control de armónicos, temperaturas, de horas de funcionamiento, de eficiencia. Todo esto realmente va a ser un mantenimiento predictivo, ¿no?, y que me va a permitir anteponerme, ¿no?, ante muchas, muchas a lo mejor, incidencias que pudiera tener. Entonces, si yo voy controlando la temperatura, voy controlando las horas de funcionamiento, sé si lleva muchas maniobras hecha mi máquina o no, como un ejemplo. Luego también está el tema de los beneficios fiscales, que los gobiernos también pueden ofrecer beneficios fiscales o incentivos a todas las compañías que instalan
sistemas de medición energética en su industria. Y luego también está el cumplimiento de una ley, ¿no? Que aquí ya hay regulaciones locales que también, yo creo que en un futuro, ¿no? Pues van a imponer, ¿no? La instalación de un sistema de medición de energía y cada vez pues está más en auge y se está implantando más. Otro punto a tener en cuenta son los requisitos reglamentarios en los cuales serán obligatorias estas auditorías energéticas. Entonces, ¿qué establece la ley? Pues la ley establece una medida que va encaminada a impulsar todo lo que es el tema del ahorro y de la eficiencia energética, ¿no? Contribuyendo de manera decisiva, en este caso, ¿no? En el caso pues, de aquí, a alcanzar los objetivos de la Unión Europea, según el Ministerio de la Industria. Y supongo que pues, será un poquito diferente, pero bueno, al final todo va hacia el mismo lado. Entonces, ¿quiénes están obligados a realizar una auditoría energética obligatoria? Pues las empresas que deberán realizar una auditoría energética obligatoria son todas aquellas que cumplan al menos, en este caso estamos hablando ahora de la Unión Europea, que cumplan al menos 2 ejercicios consecutivos pues con la condición de gran empresa, es decir, que ocupen al menos unos 250 personas o las que, si aún cumplir dicho requisito, pues tengan un volumen de negocio que exceda unos 50 millones de euros y a la par pues también un balance que exceda unos 43 millones de euros más o menos. Entonces aquí quedan excluidas en esta ley, ¿no? Pues lo que serían las microempresas y pequeñas y medianas empresas y también pues empresas públicas, universidades o servicios con fines lucrativos, ¿no? Como tampoco los centros de trabajo temporal. Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque estos requisitos reglamentarios yo creo que pues, se van a ir unificando a nivel global. Por otra parte, es muy, muy importante la certificación del sistema de gestión energética según la norma ISO, la 50001, que es la norma de gestión de la energía empresarial más utilizada. Esta sí que es a nivel global, o sea, en todo el mundo. Aquí la certificación de un sistema de gestión de energía según la ISO, la 50001, nos ayuda a las organizaciones, ¿no? Ayuda a las organizaciones a implantar una política energética y a gestionar adecuadamente los aspectos energéticos derivados pues, de su actividad, como son los servicios, instalaciones, productos. Lo que podríamos traducir, ¿no? La traducción literaria sería un ahorro real y cuantificable, que podremos cuantificar, del coste energético de estas organizaciones. De aquí ya es donde os presentamos la solución Lovato, mediante la visualización en tiempo real de los parámetros energéticos de la compañía con el software Synergy, que nos va a dar una foto, ¿no? Del sistema que tenemos integrado con todas las medidas que queramos medir. Entonces, esta solución nos va a proporcionar las herramientas necesarias para identificar las actividades que consumen más energía y que también pues, pueden suponer una fuga energética y también económica, ¿no? Que se traduce a una fuga económica. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De cómo podríamos asignar, que lo hemos hablado un poquito antes, el consumo y los costes derivados, ¿no? Porque con los ejemplos se ven siempre las cosas más claras. Entonces, bueno, aquí vemos un diagrama. Este es un ejemplo de Synergy. El ejemplo que vamos a ver es el de nuestra planta de Italia. Bueno, lo tenemos aquí. Entonces, esta asignación, ¿cómo la podemos hacer? Pues la podemos hacer por línea de producción. Es decir, podemos poner un contador en cada línea de producción para tenerla controlada. Podemos hacer la asignación por usuario o máquina, para pues, controlar el rendimiento de este usuario o de esta máquina. Por línea de negocio o por área. Aquí pues hablaríamos de los centros logísticos o de distribución, o a lo mejor nos interesa el tipo de servicio, es decir, iluminación, aire acondicionado, etcétera. Pues aquí un poco para hacer un poquito lo que sería la evaluación de la eficiencia. Entonces, ¿qué más podemos hacer con Synergy? Pues, por ejemplo, mejorar un proceso de fabricación. ¿Cómo? Pues usando un contador en el control de máquina que nos compare el consumo. Entonces, aquí lo que haremos es comparando el consumo de diferentes líneas, ¿no? Por ejemplo, una prensa hidráulica con una prensa eléctrica, usando entradas para poder monitorizar otras variables, ¿no? Aquí podríamos, pues hablaríamos de unos contadores parciales, de caudales, ¿no? Y indicadores de productividad. Aquí lo que tendríamos que hacer es, pues con una pequeña formulita, los kilovatios hora por parte. Y también lo que podemos hacer es configurar alarmas de mantenimiento, también programadas en el medidor de horas de la máquina. Entonces aquí, pues, podremos configurar alarmas que nos digan que le toca el mantenimiento preventivo, ¿no? Pues de esa máquina, ¿no? Para hacer pues, los mantenimientos preventivos. Y, evidentemente, podemos monitorizar el consumo, todo este consumo anómalo,
y podremos verlo en tiempo real. Entonces, como tenemos registrado todo eso, cuando analicemos estos datos podremos hacer, ¿no?, y planificar medidas preventivas para no tener que hacer, ¿no?, las medidas correctivas, ¿no? Entonces, todo esto al final nos va a garantizar pues esta mejora continua en estos procesos de fabricación. Entonces, todo esto es lo que vamos a poder hacer para mejorar un proceso de fabricación. Y siguiendo con todos los procesos de mejora, y antes de ver algunos ejemplos de aplicación, otro producto muy interesante que tiene el Lovato y que no podía faltar en esta presentación que os quería mostrar es el multímetro digital, el DMG900, que este lo vimos en el webinar de los contadores de energía y analizadores de redes, que está homologado para garantizar la calidad del suministro eléctrico según la normativa EN 50160, que para los que no estéis familiarizados, se basa en lo que es la calidad del suministro eléctrico, ¿no?, que es la normalización del suministro eléctrico mediante reglas que fijan los niveles, los parámetros básicos, las formas de ondas, armónicos, niveles de distorsión armónica, interrupciones, etcétera. Entonces, es lo que hace, lo que mide, pues, esta calidad de suministro eléctrico. Y es habitual que existan reglas que regulen esta calidad del suministro eléctrico, ¿no?, pues dependiendo de los países o de zonas de suministro, así como diversos sistemas, ¿no?, de baja, media o alta tensión, corrientes alternas, continuas, depende si son sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos, todos ellos englobados entre los distintos modos de generar o transportar electricidad. Entonces, cuando hablamos de la calidad de suministro, a lo que suele referirse es a la calidad de onda de tensión de la energía eléctrica en sistemas, pues, de tensión alterna. Para poder analizar la calidad de suministro eléctrico es necesaria la instalación de analizadores de medida eléctrica más complejos, precisos y completos que un simple contador o un medidor eléctrico. Entonces, este analizador eléctrico, que en este caso nosotros os planteamos este DMG900, debe ser capaz por sí mismo, con todos los fenómenos eléctricos no deseados que podrían afectar a la carga o la fuente de suministro eléctrico, pues de poderlo detectar. Y en los sistemas de corriente alterna debe ser capaz de realizar un muestreo que es superior a las 128 muestras por cada ciclo eléctrico. Entonces, aquí estaríamos hablando de unos 50 o 60 ciclos por segundo, ¿no?, según sistemas, ¿no?, este sería, pues, el más habitual. Otro requisito importante es la precisión de la medida, ¿no? Esta precisión de la medida debe ser de al menos de clase 0,2, ya que debe exigirse, pues, la mayor precisión posible. Entonces, este analizador Lovato Electric de calidad de suministro eléctrico es el que debe ser instalado, ¿no?, continuadamente en el punto de acometida de la compañía distribuidora del cliente, y es el que nos va a poder, ¿no?, garantizar esta calidad de energía. Como veis aquí en la diapositiva, aquí pues me va a poder hacer, ¿no?, análisis mensuales, anuales, semanales. Aquí vemos pues toda la parte de medidores y contadores, las formas de onda, y tendremos pues toda esta información necesaria. Más cosas que podemos supervisar con nuestro software Synergy. Ahora vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la supervisión de una planta de grupos electrógenos. Entonces, como bien sabemos, hoy en día, y más pues con toda la situación que desgraciadamente estamos viviendo a nivel mundial, en un hospital no nos podemos permitir el lujo de depender de la energía, ¿no?, por lo que el buen funcionamiento de los grupos electrógenos es crucial. Entonces, aquí imaginaros poder visualizar y actuar remotamente frente a estas situaciones de urgencia, ¿no? Entonces, además, antes de que pase la incidencia, poder estar preparado, es decir, anteponerse, ¿no?, a lo que nos está pasando. Bueno, y no sé si entre los dos asistentes habrá algún mantenedor de grupos o alguien que esté familiarizado con los grupos, pero lo que principalmente hacéis, si alguno que os sentéis identificado, es correr ante esas situaciones con muy poquito margen de maniobra, ¿no? Porque es importante, ¿no? Por eso, tan importante, pues esta monitorización en este caso, para primero asegurarnos de que todo está correcto, no tenemos ninguna alarma, y además, pues puedo también, como hemos hablado anteriormente, programar estos mantenimientos, ¿no? Entonces, yo remotamente puedo ver que el grupo todos los parámetros están correctos, no tengo ninguna alarma y sé, ¿no?, con certeza que en el momento que sea requerido me va a funcionar correctamente. Eso es muy importante.
Aquí tenemos otro ejemplo de supervisión en lo que serían los sistemas antiincendios de una planta, ¿no? Aquí, para mí, yo le llamo a este ejemplo el gran olvidado, ¿no? Porque ¿cuántas veces, al menos aquí en España, se ha realizado una instalación antiincendio, todo correctamente, se hace y ya pues se aparta y ya no se le hace ni caso? Sí que es cierto que te la vienen a revisar de tanto en tanto, ahora sí que ya por normativa tiene que estar, pero muchas veces lo que pasa es que el día que debería funcionar, pues puede ser que no lo haga porque algo falla. Entonces, también con este sistema de monitorización, nos vamos a asegurar que todo el sistema está en pleno funcionamiento y que no hay ninguna alarma y en el caso que se vaya a requerir, pues vaya a funcionar completamente y correctamente. Ahora ya hay esta regla puesta, ¿no? La norma, la EN 12.845, que impone, ¿no?, esta notificación, ¿no?, de las alarmas y los sitios que tienen que estar atendidos permanentemente para, en casos de emergencia, garantizar el correcto y pleno funcionamiento. Ahora aquí ya el último ejemplo que vamos a ver es el de la supervisión o del sistema de corrección del factor de potencia en una planta, ¿no? Aquí, pues también importante poderlo monitorizar. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a asegurar que, primero, el banco de condensadores está completamente operativo y sin estado de alarma, igual que los casos anteriores, y nos vamos a asegurar, muy importante, que el coseno de phi real está en línea completamente, ¿no?, con el coseno de phi objetivo para poder, pues, garantizar que no pagaremos multas, ¿no? Que lo tenemos controlado, estamos viendo que el coseno de phi es el correcto y luego no nos viene, pues, la factura, ¿no?, que nos llevamos la sorpresa de que hemos gastado, pues, más de lo que se debía gastar. Entonces, aquí también es muy importante poder tener ese sistema de supervisión para ver, pues, que el coseno de phi es realmente el que tiene que ser. Y ahora ya, para entender todo, no mejor, todo este sistema de eficiencia energética, y los ejemplos que hemos visto, en el caso de Lovato, ¿vale? En el caso en el que hablamos de Lovato, estaría dividido en 4 pasos, ¿vale? En 4 pasos que están resumidos aquí en esta diapositiva. La primera parte sería los sistemas de monitorización y de control, que también nos van a permitir incluir dispositivos a terceros. Entonces, bueno, lo tenemos aquí. Lo vemos aquí. Aquí pues vemos que podemos integrar, ¿no?, a estos dispositivos a terceros. Después, por otra parte, tenemos lo que son las Network Interface, que lo que nos van a hacer es incluir toda esta información de datos, el Big Data, que hemos hablado al principio, en un único sistema, ¿no?, que sería esta parte de aquí. Luego tenemos, por otra parte, el software, ¿no? El software, pues, que tiene que ser, pues, compatible con el que vamos a trabajar y que también es compatible con otros SCADAs y servidores FTP, ¿vale? Que sería, pues, el tercer paso. Y ya por último, lo que vamos a hacer en el cuarto paso, pues, es poner gráficamente toda esta información, plasmarla en una interface gráfica vía web, que aquí es donde lo veríamos, pues, plasmado en el Synergy. Entonces, es muy importante estos 4 pasos, ¿no?, que el sistema de Lovato ofrece. Pasemos ahora a ver el sinóptico de todo este sistema. Entonces, aquí vemos lo que es el sinóptico global. Esto es todos los 4 pasos integrados, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues veríamos que podemos coger diferentes datos, ¿no?, de presión, temperatura, agua, gas, entradas analógicas o digitales, mediante pulsos, mediante contadores. Voy a poder integrar estos dispositivos a terceros, los comunicaré todos ellos. Los puedo comunicar, pues, por RS485, Ethernet, por Internet, por un signo eléctrico. En este caso tenemos un concentrador de datos y la Gateway Data Logger, que me va a hacer también, ¿no?, que me va a recopilar estos datos y me lo va a enviar, pues, en este caso al Synergy, a nuestra Synergy la nube, pero también puede ser un Synergy privado o el FTP, como hemos dicho, softwares SCADA que también se pueden incluir en todo este sistema. Y esto, pues, me va a permitir, mediante un web server, desde cualquier punto del mundo o localmente, si lo quiero tener en el servidor, porque Lovato ofrece las 2 posibilidades, el Synergy, lo que es en la nube, y el Synergy a nivel server, pues poderlo visualizar. Y luego, pues, tenemos a los diferentes usuarios, pues, que accederán y lo podrán ver, pues, mediante el ordenador, ¿no?, pues, de la tablet o un smartphone. Entonces, aquí tendríamos, pues, todo el sinóptico de este sistema. Aquí lo que vamos a ver son la parte del hardware, ¿no?, que en la parte del hardware nos encontramos con todos los instrumentos que van a medir y controlar, ¿no?, y que nos van a permitir también hacer la conexión. Aquí, pues, por supuesto, tenemos lo que son los contadores de energía. Tenemos desde los más sencillos hasta la versión modular, para montarlos a carril DIN. Tenemos las versiones Smith, ¿no?, diferentes tipos de
de clase de precisión, todo tipo de comunicación, expandibles o no. Luego tenemos la parte de los analizadores. A todo esto irán asociados nuestros trafos de corriente que tendremos que poner en la parte de contadores y de multímetros. Y luego también tenemos otros productos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El ejemplo de los grupos electrógenos, podemos tener pues conmutadores de redes, variadores, arrancadores, podemos insertar micro PLC. Todos, como veis, podemos integrar dispositivos también diferentes a terceros, ¿no? en Synergy, y luego para poder comunicar y recopilar todos los datos que nos van a hacer estos instrumentos de medición, necesitamos pues nuestros gateways y dispositivos de comunicación, que Lovato pues también tiene, tanto como serían los módulos de expansión, como lo que son los conversores, como la gateway data logger. Entonces, esta es la parte del hardware. Y ahora lo que vamos a hacer es de la parte del software, ¿no? Que la parte del software de monitorización nos va a permitir, pues, ver, ¿no? Esto es un vistazo general, ¿no? ¿Qué nos va a permitir hacer? Pues recolección de datos, ¿no? Big Data, por supuesto, control de consumos de energía mediante informes y gráficas. Me va a permitir generar facturas en el caso de que esté frente a un sistema homologado MIT. Esto me lo va a permitir hacer. Generar alarmas, creación de páginas totalmente personalizables, diferentes niveles de acceso, de rango de usuarios, y también pues, nos va a poder garantizar la calidad de la energía, que es muy, muy importante. Ahora ya vamos a ver lo que sería la interface, o sea, lo que es el software de Synergy, ¿no? Entonces, este es el pantallazo. Cuando entramos a la página, luego, si queréis, os hago una demo, como estoy además en casa, os enseñaré el Synergy que tenemos nosotros en Lovato, para que lo veáis con un ejemplo totalmente real. Aquí vemos lo que es la página principal. En la página principal lo que tenemos, muy importante, las alarmas, es decir, tenemos el registro de si hay una alarma, si se, ¿no? Cuándo ha sido la alarma, la fecha, el dispositivo y pues lo que ha fallado. Aquí tenemos la información de los dispositivos que están conectados o desconectados, y luego aquí ya me puedo crear pues mis páginas principales de accesos de monitorización y gráficas que a mí me interesen. Todo esto es absolutamente personalizable. Esta es la página de los dispositivos de búsqueda. Aquí en la página de Device, que es la de dispositivos, vería todos los dispositivos a los que tengo conectados, ¿no? Bueno, los tengo conectados aquí con el simbolito, si están conectados o desconectados, el modelo, el canal y cómo están conectados. Ahora pasamos a lo que es el diagrama del esquema eléctrico. Yo pues tengo una planta, bueno, industrial grande, pues aquí lo que puedo ver es este diagrama del esquema eléctrico en general, que me va a permitir pues ver en cada línea, ¿no? Pues hacerme este esquema con todo lo que son las medidas. Y también lo que puedo realizar es exactamente lo mismo, el mismo diagrama, pero en una vista de la planta, es decir, en una vista 3D, ¿no? de cada diferente departamento. Esto, como os he comentado, es un ejemplo con nuestra fábrica allí en Lovato y con las diferentes medidas, ¿no? Las diferentes medidas pues, que tenemos pues, de las oficinas, pues, del aire compresor, de lo que es la fábrica, la parte de logística, la parte de los laboratorios, todo. Y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de lo que es una página de monitorización. Aquí estamos entrando pues, en un dispositivo en concreto, en la página de monitorización, que estas plantillas también es importante que lo sepáis, las proporciona Lovato, es decir, Lovato, para que no partáis de cero, os proporciona ya unas plantillas para todos sus dispositivos. En este caso es la de los contadores. Tendríamos la de los contadores, analizadores, pues los grupos electrógenos, conmutadores. Entonces ya siempre partimos de una plantilla, que sería esta de aquí, es decir, de serie ya te vienen estas medidas. Y además, si tú quieres incorporar botones, gráficas, lo que a ti te interese, es totalmente personalizable. Pero es importante que sepáis que no partes de cero, que partes ya con esta ayuda. Entonces, aquí veríamos un poco pues esta página de supervisión de que sería un contador. Esta es la página de registro de datos, en la cual vamos a ver pues el estado del registro de datos. Aquí yo defino los datos que yo quiero registrar y que quiero que se me vayan guardando, y si quiero pues que me guarde estos datos pues cada minuto, cada hora, cada semana. Este sería pues el registro de datos que haría Synergy automáticamente. Luego, muy importante, la parte de los gráficos. Aquí la parte de los gráficos pues también pues me puedo establecer yo los gráficos que a mí me interesen para pues tener pues estos informes, ¿no? Que a lo mejor pues tengo que presentar o que pues simplemente pues para mí. Aquí pues tenemos 3 tipos de gráficos diferentes que también están muy bien porque lo puedes personalizar según lo que a ti te interese realizar, que ahora veremos un ejemplo más tarde.
Y el tema de las alarmas. El tema de las alarmas es el que más nos piden porque las alarmas las podemos activar, las que nos interesan a nosotros, y notificarlos por correo, ¿no? Es ilimitado el número de personas que podemos añadir a este correo. Y entonces, bueno, mucha gente pregunta, ostras, pero a mí me puede llegar un mensaje al móvil. Bueno, al final hoy en día yo creo que todos, ¿no? Llevamos integrado el correo en el móvil y al final prácticamente es lo mismo. Entonces, Synergy sí que no envía móvil. Ya os contesto la pregunta por si alguien se lo estaba pensando. No envía la notificación al móvil, la envía por email. Pero bueno, hoy en día todos vamos con el email conectado al móvil. Entonces, prácticamente sería lo mismo. Entonces, aquí tú te estableces las alarmas que quieres que te lleguen o simplemente también el registro de datos de cada día. Yo me puedo enviar a mí, puedo hacer que Synergy automáticamente cada día pues me envíe el registro de los datos que yo he creado anteriormente. Estos son los registros por los que, bueno, los que os estaba comentando ahora, ¿no? Entonces, todos los datos, como consumos de energía o alarmas o lo que a mí me interese, lo puedo calcular por intervalos de tiempo, por días, me puedo generar horarios de turnos de mañana, turnos de tarde, y yo puedo hacer, bueno, estos reports, pues que sean diarios, semanales, lo que a mí me interese. Entonces, estos informes son muy útiles porque realmente Synergy, además de exportártelo en Excel, te da la posibilidad de crear informes en Word. Es decir, con los datos y de recopilado, ¿no? Porque normalmente todos los software lo que hacen es un registro de datos, que esto también lo hace Synergy, tú tienes el dato en Excel, te lo descargas y entonces luego con esos datos, ¿qué haces? Trabajas sobre ellos y creas los informes, ¿no? Entonces pierdes mucho tiempo, ¿no? Realmente porque tienes un software que te está midiendo datos, tienes que coger el Excel y luego tú tienes que hacer un informe. No sé si alguno pues trabaja, a lo mejor esto normalmente suele ser con edificios públicos, ¿no? Que te piden estos informes. Entonces, Synergy lo que te permite es crearte un informe ya tipo, ¿no? Pues para presentar, ¿no? Para ser presentada. Es decir, te coge los datos y te exporta estos datos de Excel y tú te puedes poner pues los comentarios, pues tu logo, te puedes poner pues las tablas que te interesen, ¿no? Pues si es un gráfico de barras, con unos datos en concreto. Y esto lo tenéis en el PDF. En el PDF, por ahí que había un link al principio del webinar, ahí veis, hay 3 fotos que se ven muy bien, que se ve el tipo de informe que puedes llegar a hacer, que no es simplemente la tabla de Excel. Y bueno, ahora ya para acabar, quería que vierais pues, un ejemplo, ¿no? de lo que sería un sistema de monitorización. Este es el ejemplo de la planta de moldes de Lovato Italia. Pues eso encontrarais, ¿no? Entonces aquí esto sería, lo que la planta de producción, ¿no? Que como veis pues hay por líneas, aquí hay una oficina, aquí hay una unidad de refrigeración, tenemos pues el panel eléctrico, ¿no? Diferentes, ¿no? Por donde aquí pues es el suministro eléctrico y bueno, aquí pues veis, están todo lo que serían los cuadros, ¿no? De distribución. Entonces aquí, pues, ¿cómo implemento yo, ¿no? ¿Cómo montaría, ¿no? Yo con todo el hardware que hemos hablado antes, esta monitorización? Pues primero, lo más importante es ver cómo voy a comunicar, ¿no? Todo esto. Entonces, aquí en este ejemplo, pues se ha decidido utilizar 2 tipos de comunicación, la que es la RS485 y luego Ethernet. Entonces, si os fijáis, casi siempre se suele hacer así porque es más sencillo. Tú comunicas todos los dispositivos de medición, ¿vale? Que es la parte azul, ¿vale? La comunicas por RS485 porque muchos dispositivos Lovato y ya no sean Lovato ya tienen incorporada este tipo de comunicación. Entonces, lo fácil es comunicarlos entre ellos y luego utilizar lo que es pues una pasarela en una gateway o que te haga la transformación de RS485, ¿no? Que es el típico, el Modbus, a Ethernet. Entonces ya en Ethernet pues lo paso a mi ordenador que lo tenga que ver. Entonces pues para ello aquí pues tengo, ¿no? la Gateway Data Load que me pasaría a Ethernet y luego por ejemplo aquí como no necesito pues tanta precisión pues hemos cogido pues estos, ¿no? Transformadores de este es un conversor que es un conversor de RS485 a Ethernet que también tiene Lovato. Entonces, primero, pues eso, establecer lo que sería toda la parte de comunicación. Y luego, pues bueno, vamos a ver qué tipos de contadores vamos a poner. Entonces, es importante. Como veis, en cabecera hemos puesto el de MG900, que es el que os he comentado que cumplía con la normativa de la calidad energética. Entonces, la tenemos aquí en el panel principal.
Y luego ya, pues dependiendo de lo que vaya teniendo, por ejemplo, la parte de compresores de oficina, aquí pues ya hemos utilizado lo que sería un analizador a carril DIN, ¿no? Pues más sencillito, que es el DMG 210, como también la unidad de refrigeración, y luego ya en las siguientes ya estamos pues con conexión directa. Esto es, ¿no? Pues dependiendo del tipo de instalación, pues cogemos conexión directa o con trafos, monofásico, trifásico, ¿no? Porque hemos visto que hay pues partes monofásicas, trifásicas y ya establecemos pues todo el sistema. Entonces es importante saber las necesidades pues de cada línea de producción y importante pues que cumplan con el requisito de comunicación. Pero bueno, aquí tenéis todo lo que sería pues la interface, ¿no? De cómo realizar este sistema, ¿no? Esta configuración para hacer esta monitorización de esta planta de moldes, pues de un ejemplo y un caso práctico. Entonces, bueno, hasta aquí la presentación. Ahora lo que sí que me gustaría enseñaros, no, porque me gustaría enseñaroslo en directo. Voy a poner una pestaña. Vale, ahora yo me voy a conectar, esto lo digo para que lo veáis, porque es un caso real. Ahora estoy vía web y lo que voy a hacer es conectarme directamente a lo que es al Synergy que nosotros tenemos aquí en Lovato, España. Ahora estoy en mi casa y entonces lo que voy a hacer, no sé si ¿lo veis? Ahora sí. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, me conecto al Synergy que tenemos allí. Entonces yo ahora mismo, este es mi Synergy. Y yo en fábrica, aquí en España, lo que tengo es un DMG conectado, ¿no? Entonces tengo este dispositivo configurado, tengo pendiente instalarme la gateway, pero bueno, ahora en tiempo real, no sé si hay un poco de display, pues este es mi cuadro principal, me conecto y ahora estaríais viendo en tiempo real lo que es, bueno, pues la conexión, ¿no? La conexión de mi dispositivo. ¿Vale? Entonces aquí pues vemos pues todo lo que serían voltajes, corrientes, la energía activa, la energía reactiva, el factor de potencia, la aparente, las horas que lleva pues de funcionamiento, la importada, las energías y bueno, esto sería un poquito el Synergy, ¿vale? Aquí pues gráficos que me he creado yo que me interesan ver, ¿vale? Que vamos a hacer diferentes tipos de gráfico y este es un poco el dispositivo, ¿no? Pues aquí serían los dispositivos que tengo yo conectados, que son las páginas que hemos ido viendo. Entonces aquí tengo mi dispositivo, ¿no? Aquí esta es la parte interesante del registro de datos, que esto es lo escenario que es muy interesante. Pues las medidas que yo me he establecido pues en 1 minuto, 5, 15, 24. De aquí yo, por ejemplo, puedo mostrar los datos en directo y ver pues este registro que me está haciendo ahora, ¿no? Y esto es lo que yo voy guardando y a mí pues cada lunes yo lo tengo configurado para que cada lunes recibir un email pues con todo este registro de datos. Entonces, como ya os he comentado, en la parte de energía, no sé, podemos, por ejemplo, el DMG 900, lo que os quería enseñar es la parte de los informes, el informe que es muy interesante. Me ha tardado un poquito porque creo que tengo demasiadas cosas conectadas. A ver, conectaré ya. Bueno, me está tardando un poquito, pero bueno, aquí lo que os quería enseñar es la parte esta, tenéis el link que os lo colgué, pero esta es la parte del folleto de Energy Management, que aquí está todo muy bien resumido y muy bien explicado, todos los conceptos que os he ido explicando, ¿no? El tema del modelo energético. Y el tema de los informes, bueno, otra característica importante que la tenéis aquí, que también tiene niveles de acceso de usuario. Es decir, tenemos 3 niveles de acceso de usuario. Yo, por ejemplo, si soy un mantenedor de una planta y a mí no me interesa pues que una persona que va una vez al día a hacer el mantenimiento pues tenga según qué información, pues yo le doy permisos. Entonces, yo le doy permisos de lo que puede ver y lo que no puede ver. Entonces, el que es el superusuario podemos tener diferentes usuarios, pero restringir lo que pueden ver esos usuarios. Entonces, eso también es muy útil.
En el caso de Synergy Cloud, el administrador sería Lovato, pero en el caso de Sever teníamos estos 3 niveles. Lo que os quería enseñar es esta parte de aquí, la parte de los informes. Entonces, aquí, como podéis ver, no es un Excel que yo me descargo y luego tengo que hacer el Word, cogiendo el Excel, cogiendo los datos e irlos poniendo. Eso está muy bien porque yo, como veis, escribo pues, el report diagnóstico de la energía del mes de marzo, ¿no? Entonces, pues el datalog de Synergy, ¿no? Todo el registro que a mí me interesa. Y luego, pues voy haciendo lo que serían pues las diferentes gráficas que yo quiero. Entonces, esto sí que la primera vez configurarlo es un poquito difícil, pero luego la verdad que te facilita mucho el trabajo, porque lo haces una vez. De la otra manera, tú te estás descargando siempre esos archivos de Excel que luego tienes que tú ir pues, ¿no? modificando según lo que te hayan pedido. Entonces, a mí esta es la parte que me gusta muchísimo. Y bueno, luego aquí pues tenéis pues todo el tipo de interface que se puede ir haciendo, ¿no? Y esto pues sería, ¿no? Las plantillas de las que os he hablado, que también las hemos puesto. Quiere decir que no partís de cero. Si podéis, por ejemplo, un RGK, que es un controlador de grupos de electrógeno, tenéis esta plantilla ya en la parte de monitorización. O sea, ya partís de aquí y luego yo aquí puedo quitar botones, poner medidas o quitarlas. Entonces, importante que es totalmente personalizable. Entonces, aquí tenéis pues toda la solución, ¿no? Que podemos implantar todos nuestros dispositivos y luego además está abierto, que esto no todos los dispositivos de monitorización lo hace, está abierto a terceros, es decir, que puedo poner un dispositivo a terceros aquí. Y ya está, por mi parte ya acabo, pero antes de pasar al turno de preguntas, yo también os quiero hacer una, entonces mientras antes paso al turno de preguntas, hago una pregunta a vosotros, que es, sí, necesitáis implementar un sistema de gestión energética a corto plazo, ¿vale? Para que sepamos si necesitáis o no pues este sistema de gestión energética para poderos dar pues, más asesoramiento. Y ahora, Gabriel, no sé si quieres decir algo antes de pasar al turno de preguntas. No. He aprovechado para responder 2 o 3 preguntas mientras estabas hablando. Vale, Y perfecto. tenemos, por lo menos, veo que quedó una pregunta repetida, así que del señor Agudelo. Vale, ¿me la haces tú o busco yo? Digo, como tú vas a No, viendo. la leo. Vale, Dice perfecto. William Agudelo Rosero. Buenos días. ¿Cómo podríamos cruzar la información de producción, entre paréntesis, kilogramos, unidades, entre otros, con los registros de consumo en Synergy? Y después pide ejemplos, dice, ejemplos de cómo se ha hecho en otras instalaciones serían muy útiles. Bueno, esto es establecer, al final es establecer, ver el tipo de industria y hacer lo que es la equivalencia. Entonces tendríamos que hacer la equivalencia, pues con gramos, pues ver pues si es gramo por ciclo, o sea, normalmente lo utilizas siempre con los kilovatios. Entonces es hacer la conversión a energía. Entonces hemos de ver exactamente las unidades con las que trabaja y hacer esta conversión a energía, porque con lo que trabajamos siempre es con medidores de energía, entonces son kilovatios hora, entonces podemos hacer kilovatios ciclo, kilovatios, hemos de hacer un factor de conversión, hemos de ver exactamente el qué y analizarlo, ¿no? Si es algo un poquito fuera de lo normal, pues analizarlo con un poquito más de cariño y ver qué factor, ¿no? de conversión o qué formulita aplicaríamos en este caso. Ok. Entonces, Aprovecho, me imagino que el señor William está escuchando todavía. Al final de la presentación voy a dejar mi mail para que pueda escribirme y yo lo que haré será enviarle la referencia del importador en su país. sí, si quieres puedes escribirlo por el chat también para que lo tengan los demás, porque en el chat lo ve todo el mundo públicamente. Si quieres facilitarlo, pues también te pueden, que nosotros a veces lo hacemos, a ver si tienen alguna duda también que te puedan escribir. Ok. En este momento, señor William, podrá ver mi mail y todos los demás también. Perfecto, pues Bueno, mira, ya tienen el mail. Entonces, otra pregunta, sí, el señor Jorge Armando Molina. ¿En ¿vale? base a qué se determina el tipo de licencia? ¿Al número de equipos a conectar en una red o a la aplicación en la que se utilizará? Por ejemplo, monitoreo o control, etcétera. No entiendo lo que quiere decir. Mira, tengo la página, bueno, claro, es que no la he visto porque
Bueno, Synergy lo que se hace es las licencias van por dispositivos, pero esto, claro, esto ya te lo explicarán mejor allí. Entonces, normalmente, pues depende de los dispositivos, o no sé si habla de licencia en server o cloud. Yo mi recomendación, yo digo las dos por si no lo he entendido bien. Mi recomendación siempre es que se use Synergy Cloud. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Nosotros hemos instalado Synergy en el server y Synergy Cloud. Tenemos los dos ejemplos. Entonces, el Synergy Cloud simplemente te lo activan desde Italia y te hacen todo el mantenimiento en la nube. No te tienes que preocupar. Si es una licencia anual que se paga, la pagas pues por dispositivos. Si tienes 2, 3, 4, pues no es lo mismo porque gastas, al final lo que estás gastando es un espacio, ¿no?, en la web. Entonces, pues digamos que pagarías, ¿no?, por cuanto más espacio gastas, si tienes más dispositivos, gastas más espacio. Entonces va un poco por ahí el concepto de los precios, ¿no?, que es de por dispositivo. Mi recomendación, por evitarte problemas, es siempre que sea un cloud. Porque si lo instalas en el server también se ofrece esta posibilidad, entonces pagas, el software es tuyo, te lo tienes que gestionar tú. Y tienes que conocer, tienes que ser muy bueno en informática, porque como todos sabréis, la parte de informática, de abrir puertos, cerrar puertos, este puerto está ocupado, esto no me comunica bien, es complicado. Lo digo porque nosotros hemos vivido instalaciones de clientes que lo querían en el servidor por temas de privacidad y es complicado. Si no saben, si tienes una persona que es de IT completamente, de informática y que está súper familiarizado, no vas a tener problema, pero hay que tener en cuenta que para tener un server tienes que tener una persona muy buena en informática y que entienda muy bien, ¿no?, de todo este tema de guardar los datos. Nosotros, yo te pongo el ejemplo de que aparte he vivido yo en mis carnes de Lovato España, hemos quitado el server porque consume mucho, tienes que tener un PC, ¿no?, Sí. que te vaya registrando los datos, Sí. y es engorroso. Entonces, al final decidimos, lo hemos quitado y lo tenemos en cloud. Por eso os lo he enseñado ahora, porque justamente yo estoy aquí en casa y me he conectado a la fábrica de aquí que tenemos en Barcelona. Entonces, yo me he conectado y, como veis, vosotros os podéis conectar remotamente y puedes, pues, ver, ¿no?, que también es bueno que esté en casa para que veáis que me puedo conectar. Y es mucho más sencillo. Te olvidas de problemas. Entonces, tanto a la hora de mantener como... Y el precio es, la verdad, que es muy, muy económico. Tampoco no es un precio desorbitado. Con el server, evidentemente, es más caro porque pagas todo el software y lo tienes que gestionar tú. Pero con el cloud pagas anualmente, dependiendo, pues, de los dispositivos que tengas, y te olvidas. Perfecto. Perfecto. Sí. Voy a hacer solo una aclaración al señor Jorge Armando, por las dudas que la pregunta haya tenido otra connotación. En Lovato, si se va a instalar el software en un servidor que está en la empresa, en la fábrica, entonces se compra una licencia base, ¿sí?, que tiene habilitación para leer un solo equipo, y a partir de ahí se van comprando licencias por equipo. Puedes ir añadiendo. Tú puedes empezar Claro. con equipo, porque hay muchos clientes, aquí ha pasado, que, bueno, quieren monitorizar una fábrica, ¿no?, o que dicen, bueno, es que tengo un consumo anómalo, entonces empiezan por fases. Entonces, lo que tú tienes que prever es si a largo plazo vas a querer monitorizarlo todo, ¿no? Entonces, tienes que pensar un poco, que es el ejemplo que hemos puesto de la fábrica de moldes de Italia. Si vas a pensar a largo plazo, mi idea es que o empieces, depende, por el cuadro general, entonces te cojas un cabecera como el DG900 y luego pues vayas acotando, ¿no? Pues quiero en la línea de producción saber, pues, qué consumo anómalo me está dando esta máquina, ¿no? Esta máquina o este señor que está aquí, que está en esta línea de producción, ¿no? Pues quiero hacer, pues, no usuario por parte, los kilovatios que me quiere decir. Al final es un poco ver, ¿no?, lo que tú quieres monitorizar, ¿no?, y lo que vas implementando, porque puedes implementar, como hemos visto, PLCs, variadores, arrancadores, conmutadores, o sea, toda esta monitorización, que está basada evidentemente en contadores y analizadores, puedo añadirle información de grupos electrógenos, de centrales, ¿no?, centrales contra incendios, de un PLC, de un arrancador. Al final, lo que se trata es tener todo integrado en uno y me voy generando, pues, diferentes... Es correcto. Diferentes. Claro. Y se paga por equipo. Correcto. Eso es por dispositivo. Sí, tú, pues, coges uno y vas añadiendo, vas pagando lo que vas añadiendo, eso sí. Vale.
Acá tengo otra pregunta muy interesante del señor Rafael Carvajal Alfaro. Es muy interesante porque no es la primera vez que la hacen ¿Sí? y es algo, bueno, Ujú. importante. Dice, el Synergy tiene protección web contra intrusiones probables de hackeo. Ya te voy a preguntar, ahí ya, vale. Si te podrían hackear la cuenta, supongo que hablaba del Synergy Cloud, ¿no? Estará hablando del cloud. En realidad, sí, me imagino que estará hablando del cloud, pero a mí me lo han hecho en otras oportunidades también del otro, Del server, si te podrían sí, del hackear el server. server. Sí, Claro, esto ya son temas informáticos y aquí ya sí que esto lo tendríamos que consultar. Esto tendríamos que consultar con Lentaria el tipo de protección que hay aquí. Eso ya ahí yo ya no llego a tanto. No me lo he preguntado, es la primera vez que me lo preguntará a mí esto, pero lo preguntaremos y le contestaremos. Como tenemos por ahí el email, ¿no? De quien lo pregunta, pues le preguntamos a Jórica y contestamos. sí. Entonces, señor Carvajal, por favor, puede copiar mi mail y escribirme directamente. Nosotros le responderemos o directamente de Italia o a través del importador en su país. A ver, otra pregunta. También el señor Carvajal dice, según lo que expuso, el Synergy es certificado para poder usarse con plataformas de clientes certificados ISO. Sí, A ver, sí, no, no queda muy clara la pregunta, pero no, es que claro, a lo mejor está mezclando conceptos. Aquí hay dos cosas. El tema, claro, yo lo que he hablado de lo que es el sistema, ¿no? De monitorización energética del sistema, bueno, habéis visto que he puesto en la Unión Europea, ¿no? Que lo que nos va, las auditorías, dependiendo del tipo de, pues, de empresa que tengan, aquí van a ser obligatorias en lo que es la parte de la Unión Europea. Yo ahí me pierdo, claro, yo en la vuestra parte ahí no controlo tanto si hay normativas de lo que son el tema de auditorías de eficiencia energética en Latinoamérica. Ahí desconozco un poco, bueno, como habéis visto, pero a nivel global va a parar ahí. Quiero decir, supongo que no tardará si no está ya implantado. Entonces, ese es un concepto. Luego está el otro concepto que es lo de la eficiencia energética, que esta sí que es normativa a nivel mundial. Y luego está la parte de certificación, que no sé si va por ahí, de los MIT, que es lo que hablábamos de poder hacer el tema de aquel que hablamos de la facturación. Entonces, si me aclaráis cuál de las tres es, lo aclaro mejor, porque a mí no me acaba de quedar claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? vamos, Una parte es lo que es la auditoría energética de la que yo he hablado en la presentación, que si queréis la cojo y lo miro, que es la Unión Europea. O sea, pongo la presentación para que me digáis, es esta parte, o si es la parte de lo que es la eficiencia energética según normativa a nivel mundial, o la parte de certificación de nuestros dispositivos, que como, bueno, como tú ya bien sabrás, los MIT, que nos permiten hacer facturas entre comillas. claro, Hacer vamos a esperar que facturas el certificadas. señor Carvajal, a ver si nos aclara por escrito. Mira, vale, Mientras tanto, le aprovecho para decirle algo al señor Carvajal, que me recuerdo perfectamente, creo que viene por ahí su preocupación sobre el hackeo a través del Synergy Cloud. Tengan presente lo siguiente, cuando se hace la instalación del Synergy Cloud, no hacer la instalación no significa que ustedes tienen que dejar pasar toda la información por dentro del servidor de la empresa. La gente de IT puede imponer al sistema de firewall un bypass para que la lectura de los medidores que están dentro de la empresa no pasen por dentro del medidor, por dentro del server de la empresa, sino que pasen por ¿cómo se puede decir? Un pasillo que no entre en la empresa, para hablarlo en un modo más simple. Se los digo porque mucha gente también tiene ese miedo y exactamente, una ruta alternativa. Exactamente, señor Rafael, es una ruta alternativa. O sea, no tiene que pasar por dentro. Eso lo hace la gente de Haití. Bueno, ok. A ver. vale, yo he puesto en la pantalla lo que os he comentado. Está la parte de los requisitos reglamentarios, esta es la parte de la Unión Europea.
Y luego, bueno, está el sistema de gestión de la energía, que esta es la ISO, la 50.000, que no sé si, entiendo que hablará de esta, que es a nivel mundial, que es la monitorización de eficiencia energética, ¿no? Y los informes. Entonces, mediante la ISO, ¿no? Del sistema de... Entiendo, no lo sé si nos puede contestar, que si es de esta diapositiva o de la facturación, de lo que he hablado antes. Veamos, creo que... Sí, me dice exactamente que a eso se refiere. Exactamente a eso se refiere. Sí, sí, sí. Muy bien. No, bueno, no veo otras preguntas, así que esperamos unos minutos para ver si los otros participantes tienen alguna otra pregunta para hacer. Vale. Dice el tema de los informes, que lo estoy leyendo ahora, de informes para presentarlo como... sí, correcto. Al final, los informes que os he enseñado antes del PDF, bueno, este es el sistema, ¿no? Nuestro sistema Synergy está acorde, ¿no? Pues con esta normativa está 50.001, que es la parte de monitorización. Lo único que tendrás que tener en cuenta es, bueno, el tipo de medición, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes de la calidad de la energía. Es decir, tú cuando generes estos informes, por ejemplo, con el DMG 900, como es el único que te permite registrar lo que hemos hablado, la calidad de la energía, ¿no? Que será ese 0,2 de precisión, entonces lo que estás garantizando es que con ese medidor que vas a tener, ese DMG y este software, vas a cumplir, ¿no? Con la normativa del DMG, que es la de precisión de la energía que te exijan, también pues con la normativa esta, la 50.001, la que ves aquí la diapositiva. Entonces, tienes, no sé si me venía antes, la del DMG, ahora estoy buscándola, este de aquí, ¿vale? Que sería este, ¿no? Entonces tenemos la normativa, ¿no? Las dos normativas, la de la ISO y la de la calidad de la energía. Entonces, es tener en cuenta esto, porque aunque el software cumpla, si el dispositivo que te está midiendo la energía no cumple, no te sirve lo que está registrando. Es importante que esté en sintonía. Entonces, este DMG 900 de Lovato te asegura que las medidas con el intervalo que va a tomar y con la calidad va a ser también, pues según la normativa de calidad de energía, la 50.160, que es la que te hace pues estos registros. Claro. Y luego además es lo que hablamos con los MIT, es que va muy relacionada una cosa con la otra. Nuestros contadores de energía, los analizadores, aparte de la versión normal, ¿no? Tenemos la versión MIT. La versión MIT, ¿qué quiere decir? Pues va a lo mismo. Quiere decir que la calidad de la energía es más precisa, que lo va a hacer según normativa de calidad de energía. Entonces, esos MIT te están garantizando esa precisión del 0,2 según dice la normativa. Esto lo explicamos para generar informes, perfecto. O sea, tú puedes garantizar que tienes un sistema MIT que te está midiendo según la calidad de energía. Y esto se utilizaba, pues normalmente lo utilizan a lo mejor en campings o en oficinas, ¿no? Que yo estoy aquí dando oficinas, para facturar, que es la otra parte que ya hemos hablado y que también la puedes implementar. Dime. Rebeca, en Europa, si yo no recuerdo mal, cuando un aparato tiene la certificación MID, te permite confrontarte con el suministrador de energía de tú a tú, en el sentido, vos podés... Bueno, es relativo. Por eso hay que aclararlo muy bien, porque no puedes hacer una queja. A ver, yo, por ejemplo, aquí es Endesa, ¿no? Entonces, las compañías eléctricas son muy grandes y tienen mucho poder aquí en España. Entonces, lo único que voy a hacer yo es decir, oye, señores, yo tengo un sistema MIT, esto te sirve para dos vías, ¿vale? Una, para poder facturar, ¿no? Para poder, pues eso, yo tengo un camping, ¿no? Alquilo por parcelas o tengo una oficina mía a nivel privado y yo te estoy alquilando mi oficina. Entonces, yo te miro lo que tú consumes con esta calidad MIT y yo te facturo a nivel privado, sí. A nivel de niño, no a nivel de compañía. Esto es así como funciona aquí. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a un camping como usuaria, cada camping, cada parcela tiene un contador. Yo, por ejemplo, como usuaria, si yo viera que el contador no es MIT, podría negarme a pagar.
Ah, ok. Yo me puedo negar a Ok. pagar porque no estás contándome la energía como me la tienes que contar. Ok. Esto como usuaria, esta es una parte. Y luego está la otra de que si yo voy haciendo este control energético y me llega la factura de electricidad y no es equivalente, es decir, me estás cobrando más de lo que yo estoy consumiendo porque yo aquí tengo pues este consumo, yo tengo una arma que ya te digo que las compañías eléctricas son muy grandes, hay muchos abogados y tienen muchas cosas, pero Sí, bueno, sí. yo tengo una arma para poder decir que yo tengo aquí un contador homologado y hay una diferencia, tienes algo pues para poder argumentar que puedes ir a la compañía y negarte a pagar no podrías, ¿no? Pero pues te diré qué pasa, ¿no? O sea, aquí tenemos algo que Mm. está cuadrando. Entonces, bueno, para aclarar para todos los usuarios de América Latina, esa certificación MID que es requerida, como dice Rebeca, en Europa, cuando uno quiere facturar en Europa. En América Latina es una certificación que no es requerida. De lo que tengo conocimiento, en ningún país, desde México hacia abajo. Nosotros, por ser un fabricante europeo, nos hemos obligado a tener casi diría, a duplicar Sí. en los productos para satisfacer esta normativa, es una normativa especial, que si uno no la satisface, como dice Rebeca, uno no podría estar facturando, por ejemplo, en un camping o en algún otro lugar, a un usuario final. Entonces, en Europa es requerida Comunidad Europea. En América Latina no necesitan comprar un analizador de energía certificado MID para poder facturar. Todavía no. Una pregunta interesante. Todavía no. Ya vamos a llegar. Una pregunta interesante del señor Jaime Andrés Román. ¿Podría desde el Synergy realizar acciones de control como encender o apagar cargas de la planta? Puede realizar, pero pocas. Es decir, puede realizar alguna acción, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo que sería el RGK, nosotros tenemos dos softwares, ¿no? Entonces es muy importante entender y diferenciar. Tenemos el software Express, que entiendo que todos lo conoceréis ya, que es el software gratuito que se ofrece para parametrizar lo que son los dispositivos. Entonces yo con este software Express puedo entrar en los parámetros, cambiarlos y tengo varias vías. Lo puedo hacer vía Wi-Fi, tengo aplicaciones, tengo el SAM1, tengo el CX01, tengo varios métodos para parametrizar. Y el Synergy es de supervisión, ¿vale? Es de supervisión, no de parametrización. Lo que pasa es que el Synergy sí que me permite, a distancia, acceder al panel frontal. Es decir, yo tengo, por ejemplo, el RGK, el 800... Perdón. Yo creo que el señor Jaime Andrés, cuando dijo apagar cargas de la planta, yo creo que él se refiere encender o apagar cargas de la fábrica. De la fábrica. Bueno, no, de la planta no. Yo lo que me refiero es, yo puedo entrar en mi dispositivo y como sabréis, en algunos dispositivos de Lovato tengo lo que son los botones frontales del panel frontal, que es automático, manual, on y off. A estos dispositivos yo puedo remotamente, o sea, yo desde aquí ahora, si tuviera un RGK o un dispositivo que tiene estos botones en el panel frontal, ¿no? Que es automático, ponerlo en modo automático, ponerlo en modo manual, en on y en off, yo podría desde aquí encenderlo y apagarlo. Mi dispositivo, que a lo mejor está conectado a unas cargas. Eso sí. Pero tiene que ser, si queréis os lo enseño muy rápidamente, tiene que ser una cosa así. Es decir, tendría que ser, por ejemplo, me voy a un RGK 800, que es un controlador de grupos electrógenos. Y, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Este es mi panel frontal, ¿vale? Entonces, aquí veis que tengo la parte de start, stop, ¿no? Esto, el test automático, manual. Estos botoncitos aquí, ¿vale? Que es el test automático, manual y off. Esto es lo que yo podría hacer con Synergy. Es decir, yo con Synergy remotamente podría acceder a estos botones, pero no podría acceder a los parámetros internos, es decir, a cambiar la temperatura del motor, a cambiar parámetros en concreto ya de menús en concreto. Eso es a lo que yo no podría acceder. Un segundito que cierro la puerta, ¿eh? Ay. Es que me han llegado los peques.
Sí, digo, no, porque si no van a venir corriendo. Cosas que suceden en este periodo. Sí. Entonces es eso, es un poquito eso, entender que desde Synergy sí que, pues, por ejemplo, pues en este caso, si yo tengo aquí un generador o una carga asociada, pues estos botones, el del test automático manual sí que podré acceder remotamente, pero no podré acceder, por ejemplo, al parámetro general, a cambiar el idioma, cambiar un parámetro en concreto más complicado. Para eso tengo Express, que es el otro software, que son los dos software que tiene Lovato, parametrización y supervisión, que es importante diferenciarlo. Synergy es de pago y Express es gratuito. Esto también es importante. Acabo de pasar a público. A ver quién. No lo pasé. Bueno, hay una pregunta. Perdón, no es una pregunta, es más que nada una afirmación de Cristian Ávila Valencia, que dice que él cree que sí es posible hacer modificaciones en las cargas de la fábrica, en ciertos puntos, dice, cambiando remotamente las entradas y salidas, o si lo tiene conectado a un interruptor que apaga o enciende cargas. Ahí lo dejo en público. Vale, sí, pero es lo que comento, no podemos, no puedes entrar, o sea, no podríamos acceder a estas entradas, o sea, no podríamos acceder remotamente a estas entradas, a ponerlas en on y en off. Es eso, o sea, para eso desde tenemos... el software, desde el Synergy. Claro, es que no te lo permite Synergy, no te permite acceder a las entradas, a las salidas. Esto a lo mejor si él tiene una SCADA, como también lo puedes integrar en tu SCADA, todos estos dispositivos, ahí sí que seguramente pues podrías, si es de diferente, sí, pero esto hay que verlo. O sea, Synergy Synergy tal como lo tenemos con nuestros dispositivos, lo único que te permite con los dispositivos Lovato es del panel frontal que tenemos, todos los botones, lo único es estos botoncitos que ves, te permite como si los apretaras tú. Claro. ¿Vale? Al final también estos dispositivos muchas veces el mantenedor los bloquea con contraseña para que no entre la gente. Entonces también lo único que puedes tocar es la parte no automático manual y no poder entrar en esos parámetros para que no te lo cambie nadie. Perfecto. Bueno, Rebeca, como ya se nos ha pasado un poco la hora, yo diría que a todos los que están escuchando, por favor, envíenme a mi mail cualquier otra duda que tengan y les responderemos o directamente desde Lovato Italia o pasaremos vuestra consulta al importador y el importador les responderá. No sé, Rebeca, si quisieras agregar algo más. No, yo por mi parte nada más, que bueno, que muchas gracias por vuestra atención y que nada, que nos vemos en próximos webinars y espero que haya quedado todo claro. Muy bien, sí. Pero ya está. Yo por mi parte también, gracias a los asistentes, gracias a ti y nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Rebeca. Buen final de semana a vos y a todos los participantes. Pues eso, hasta pronto. Muchas gracias. Chao, gracias.